Hola amigos, ¿cómo están? Queremos saludarlos desde acá de la producción, darles la bienvenida a la serie Descubriendo el Mesías de las Profecías. Quien les habla, Gustavo Contreras, les da un muy cordial saludo, deseando que Dios los bendiga, que podamos pasar un grato momento de estudio bíblico, conociendo más de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y su aplicación en el Nuevo Testamento y especialmente a través de la expansión del Evangelio por medio de los discípulos, de la predicación, pero principalmente de los escritos de apóstoles como Pablo. Eventualmente miraremos a otros apóstoles también. Así que gracias por acompañarnos y vamos juntos entonces a repasar algunos conceptos que son importantes en el estudio de este tema. Acordémonos que estamos revisando las enseñanzas ya anunciadas en las profecías mesiánicas de que el Cristo hablaría palabras de parte de Dios como son las parábolas o proverbios. Y al enseñarlas, varias parábolas que nos parecen muy importantes, una principal es aquella de la piedra de tropiezo o la roca de escándalo o aquella piedra angular que fue rechazada por el judaísmo y llega a ser cabeza del ángulo. Esta piedra pues efectivamente hace caer, tropezar a aquellos que confiaban en la carne, en sus obras mundanas, en sus esfuerzos, no solamente en el judaísmo, también en el cristianismo. De modo entonces que esta piedra llega a ser realmente sustancial a la vista de Dios para probar los corazones. No hay persona que pueda entrar al cielo, amigos. Jesús lo fue muy claro. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, pasar por la puerta principal que es Cristo es fundamental. El carácter de Jesús, su nobleza, su humildad, todo lo que Él es, lo que entraña, al punto que Pablo tiene que decir en Colosenses 2:9 que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, si alguien aspira a ir al cielo, tiene que encontrarse sí o sí con Jesús, es decir, verse reflejado en el carácter de Él. En ese sentido, Él se constituye en una piedra de prueba para el judaísmo y el cristianismo, dijimos. Pero aquí que Jesús también tiene a sus discípulos que van a llevar la enseñanza de Él. Todo lo que Él habló, les enseñó, les dijo a los discípulos, cuando les abrió la mente para que entendiesen las Escrituras. Vamos a mirar el texto de Lucas, capítulo 24, versículo 44 en adelante. Él estuvo con ellos para asistirlos ya en los últimos momentos, aún días. Él estuvo 40 días con sus amigos antes de ascender al cielo. Y les encargó la misión cuando estaba andando con ellos, y especialmente que les prometió que aparecería el Espíritu de verdad, el gran compañero de Jesús, aquel que daría testimonio de Jesús, que exaltaría al Maestro, daría toda la luz necesaria para que el hombre pueda llegar hasta Dios, que es la meta de todo ser humano. Miremos pues el texto de Lucas capítulo 24. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Acordémonos que de los judíos se dice que ellos tienen un velo allí puesto en la cara de Moisés, por lo cual no pueden discernir, ya que se quedan con el hombre, con Moisés. Ellos estiman demasiado, sobremanera, la ley de Moisés, pero es un velo que tienen porque no logran mirar más allá de eso, como Jesús, que le dio tanta profundidad a la misma ley. Acordémonos, en Mateo capítulo 5, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo te digo, si tú te enojas contra tu hermano, nos acordamos. Eso muestra que Jesús fue muy profundo en las enseñanzas de Moisés, pero los judíos se quedaron con el velo. Y ahora miremos nuevamente el texto de Lucas 24, 45, en que Jesús les abre el entendimiento, les quita el velo, si había tal, para no entender cabalmente la Escritura, como leemos ahora. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario. Notemos que Jesús habrá citado un sinnúmero de textos, aquí y allá. La base del ministerio de Jesús está en el Antiguo Testamento. Si, como actualmente el judaísmo no logra
percibir la misión de Jesús, porque lo ve incompatible con sus creencias y sobre todo porque se guía por el Nuevo Testamento. Amigos, cuando una persona no logra ver más allá que el velo que tiene puesto en su corazón, tal como describe 2 de Corintios capítulo 3, que hay un problema. Y acordémonos que Jesús fue muy cabal, muy específico al enseñar esta enseñanza. Se lo dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo preguntando: ¿cómo es esto? Jesús le va explicando, pero finalmente en el versículo 8, Juan 3:8, le dice: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tiene que nacer del Espíritu. Esto es fundamental. Por lo tanto, ese discernimiento, miremos más todavía, amigos, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, es un texto que nos puede ayudar a entender que quien no tiene Espíritu Santo no puede percibir las cosas de Dios. Lo tenemos ahí. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y cómo uno recibe esa capacitación de discernir las cosas espiritualmente? Es porque hay que sacar el velo que hay dentro del corazón. Velo que en el Antiguo Testamento se le llama el prepucio, que hay que quitar el prepucio, que hace que la persona, si no lo quita, está entontecida. O como dijera Isaías capítulo 6, tienen el corazón engrosado. O miremoslo como Jesús cita más acabadamente en Mateo capítulo 13. Y es la razón por la cual él hablaba en parábolas, cuando dice allí desde el versículo 15, podemos leer: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Leemos el anterior para ver la referencia de dónde viene este pensamiento. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, capítulo 6. Y lo que leemos ahora fue la misma experiencia que tuvo Isaías con sus compatriotas que la que Jesús está teniendo en sus días. ¿Cuál es? Y es que Isaías discierne, acordémonos lo que se nos cuenta en el capítulo 6, porque un ángel enviado por Dios tomó allí con las tenazas un carbón del altar, tocó los labios de Isaías, ya que él decía que era inmundo de labios, y allí sintió limpieza. Era Dios el que estaba promoviendo esa limpieza. A partir de ahí comienza a discernir, tanto que Dios dice: ¿quién irá por nosotros a predicar? Y allí Isaías inmediatamente: aquí estoy yo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Arde de fuego por predicar, porque tiene el corazón limpio. Pero ahí es cuando Dios le dice: te voy a enviar a un pueblo cuyo corazón está engrosado. Esto se lo dice a Isaías, pero miremoslo cómo lo expresa Jesús. Vamos otra vez a capítulo 13 de Mateo, versículo 14-15 en adelante. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis, pero no entenderéis, y viendo veréis, pero no percibiréis. Acuérdense, amigos, del velo, como cuenta 2 de Corintios 3, que los judíos tienen consigo para no poder percibir profundidades tan grandes, tan inmensas, hasta insondables, ya que estamos hablando del Cristo. Y es que esas profundidades tenían que entenderlas, pues estaba revelado. Era cuestión de hurgar por el Espíritu Santo, que le abre la mente para entender cuánta belleza se encuentra en el Antiguo Testamento. Pero aquí que en el versículo, leemos a continuación, 15, el problema básico del judaísmo, cuando se nos dice que el corazón de ellos, ¿qué cosa? ¿Cuál es el adjetivo que se utiliza? Se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los pueda sanar. Este es el anhelo que Dios tenía para con esa gente. Bien, notamos la falta de la presencia del Espíritu Santo. Dificulta la percepción de esta gente, de esa generación de judíos. Y en el cristianismo ocurrirá otro tanto, ya miraremos más adelante este tema en el judaísmo, cómo Jesús es piedra de tropiezo, siempre contra aquella persona que acaricia pecado. Así como Jesús, dijimos, los apóstoles predican también, llevando luz a las naciones.
En el caso de Gálatas es luz para las naciones, y el Espíritu Santo que inspira a Pablo para que escriba esa carta, y allí en el contexto que estamos estudiando en las emisiones anteriores, y es el grave error que comete Pedro, allí se ilustra mejor el significado de la justificación por la fe. Somos salvos por fe, creyendo. Esta es la justicia de Dios en base a la fe, en la provisión que Dios nos dio, que es un ser humano que cumplió todo lo que la ley exigía. Eso es un regalo para el hombre. Amigos, no podemos imaginar cuán grande es ese regalo. Dios no quiere que el hombre esté hundiéndose más y más en su pecado, en su rebelión, cuando la salvación está al alcance de su mano, si tan solamente se aferra al Altísimo y cree en las promesas de Dios. Bien, en el caso de Pedro, estamos leyendo, él creyó, fue uno de los primeros. Primero fue Felipe, el diácono, pero luego Pedro, uno de los primeros en abrir puerta al evangelismo, a la predicación hacia los gentiles. Él quedó conmovido, tuvo que dar una explicación a sus amigos de regreso. ¿Qué había pasado? Cuando le reprocharon, ¿cómo es que entraste a comer con gente inmunda, con incircuncisos, con paganos? Y comenzó a contar la historia. Finalmente este capítulo 11 termina con alabanzas por parte de todos. Así que también la salvación viene para con ellos, ¿sí? Así es como termina el versículo 18, San Juan, Hechos capítulo 11, 18. Y aún el 19 se nos cuenta que se abre puerta ahora a los gentiles, ya directamente. Miremos cómo termina este versículo, esta porción de la experiencia del apóstol Pedro, allí con sus amigos en Jerusalén, explicando qué había pasado con Cornelio, y luego cómo cuenta a continuación la apertura del evangelio, de la predicación a los gentiles, en el siguiente versículo. Leamos pues. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y siguiente versículo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, esto es en el año 34, allí termina la gracia para toda la nación judía, de acuerdo a la profecía de las 70 semanas. La 70ª semana se cumple con el martirio de Esteban, año 34. Pasaron toda esa gente que huía de Saulo de Tarso, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos, de judío a judíos, acerca de la novedad de la aparición del Cristo. Pero aquí que aparece algo llamativo. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, eran judíos también, pero muy alejados de Jerusalén, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Así comienza ahora, así como Felipe empezó primero, luego Pedro, ahora estos hermanos judíos de la diáspora, decimos de la dispersión. En este caso se dan la procedencia, Chipre, una isla, y Cirene, muy al norte de África. Ellos se meten a hablar a los griegos también. ¿Qué ocurre? Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Recuerden, era población gentil, es decir, de origen griego. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, vamos a llamarle la iglesia madre, y enviaron a Bernabé, uno de los líderes muy queridos allí en esa iglesia, que fuese hasta Antioquía de Siria. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Pero noten acá una acción que lleva a cabo Bernabé, es buscarse un colega. Fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, recién convertido, hacía muy poco que se había convertido. Y hallándole, lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que ese es el adjetivo. Era tanto, amigos, que se hablaba de Cristo, se exaltaba su nombre, su gracia,
lo que había hecho era hablar de Cristo, de Cristo, de Cristo. Que la gente, los apodos son los cristianos. Un apodo agradable porque muestra de qué hablaban aquellos creyentes. Hoy no sucedería lo mismo, amigos. Si uno habla de un tema favorito, inmediatamente ya lo catalogan, le ponen el apelativo. Qué precioso apelativo si es que hablamos constantemente de Jesús. Bien, aquí Saulo de Tarso, que luego se convierte en Pablo, es el hombre que va a probar en esta iglesia de origen gentil. Recordemos que eran griegos a quienes se les había predicado y que ellos creyeron. Pues allí Pablo va a hacer sus primeras armas como predicador, como apóstol. Él enseña allí, ya lo había hecho antes. En esos 3 años, estando en Arabia, él regresa, va a Jerusalén, allí medio a escondidas, la gente no lo quería ver, se entera el Sanedrín, lo quieren matar, lo descuelgan de una canasta y tiene que salir. Y entonces va hasta Tarso, y ahí está un tiempo predicando, hasta que Bernabé viaja desde Antioquía de Siria hasta Tarso de Cilicia, son 2 lugares distintos, y se lo trae. Y allí Pablo ahora es el hombre que va a trabajar en un laboratorio. ¿Cómo predicar a una iglesia totalmente gentil? Allí judíos eran ellos 2, Pablo y Bernabé. Y entonces esta iglesia va creciendo, creciendo. Allí Pablo se goza porque puede exaltar a Cristo. Y acerca de las leyes de Moisés, él va a imponer algunas, como son los 10 mandamientos, es obvio. Pero la pregunta es, ¿qué otras cosas más? Para eso viene el concilio de Jerusalén para el año 49, años más tarde. Pero mientras tanto, Jacobo, presidente de la iglesia en Jerusalén, envía sus emisarios, una embajada de representantes, o embajadores podemos decir hoy, que eran pastores prominentes, de renombre, líderes en Jerusalén, muy queridos ya desde el tiempo de Jesús, reconocidos por todos los demás hermanos. Visitan a Pablo en su iglesia, él era el pastor senior y jefe, y Bernabé su ayudante. Trabajaban juntos, eran muy amigos. Pero aquí que Pedro estaba llevando su ministerio de visita y tuvo un extraño comportamiento a la llegada de estos emisarios. Ese comportamiento no va a pasar desapercibido. Vamos a repasarlo, amigos. Ese es el tema que estamos estudiando y tiene que ver con la justificación por la fe. ¿Qué entiende Pedro? Y por extensión, ¿qué entendemos nosotros cuando hablamos de Jesús? ¿Y cómo podemos ser salvos? Algo muy simple, donde también interviene el concepto de la ley. Vamos pues, Gálatas capítulo 2, versículos 11 en adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ya hemos comentado, amigos, varios ejemplos de creyentes que por miedo acomodan su conducta, no dando eficaz testimonio. El Señor quiere que con el corazón entregado a Él, que no tengamos un respeto acá o temor por el cual nos vamos a inhibir de servir al Señor como Dios quiere. Dios quiere todo el corazón. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Dios quiere todo. Pero amigos, cuando ponemos reservas, es decir, podemos amar a Dios, pero en esta ocasión me conviene guardar silencio. Ahora yo creo que por ahora, y hacemos ese tipo de salvedades o reservas, a Dios no le agrada, porque entonces estamos practicando una religión acomodaticia, según nuestra conveniencia. En el caso de Pedro es lo que estaba pasando. Vinieron estos emisarios y Pedro se sintió incómodo. ¿Por qué? Porque ellos lo observarían moviéndose entre los gentiles. Y él ya había aprendido esa lección de moverse con los gentiles, acordémonos, con Cornelio. Así que él podía moverse perfectamente. ¿Pero por qué le tiene miedo? ¿Por qué si empezó con el espíritu, estas son palabras de Pablo en Gálatas, termina con la carne? ¿Por qué
tiramos abajo lo que el Señor está construyendo. Pedro cometió gravísimo error, porque daba a entender que la salvación que él había predicado era incompleta. Faltaba hacerse judío y en consecuencia practicar la circuncisión. Dios nunca pidió eso. Los judíos fueron separados con la circuncisión para que sean reconocidos como hijos de Abraham. Fue la señal que Dios le dio a Abraham por aquella fe que él tuvo antes de recibir la señal. Fue tan grato para Dios de darle esa señal como un regalo, para que él circuncide a todos los varones que pertenecen a su casa, criados, esclavos, todo hombre, niños, mayores, circuncidados. Y eso significa que forman parte de la raza de Abraham. Abraham, siendo líder, el amigo de Dios, ganó el corazón de Dios. Bueno, Abraham, con su práctica de la circuncisión, apenas revelaba que él ya se había circuncidado el alma. Y esta era una evidencia externa de una operación que antes la había hecho. Y era confiar en Dios, obedecerle, seguirle. Al punto, amigos, que intentar sacrificar al propio hijo por una orden recibida de parte de Dios, ¿no implica eso absoluta devoción de parte de un anciano ante una voz que él está oyendo, que sacrifique a su hijo? Bien, esto muestra que Abraham estaba entendiendo el plan de salvación, no así los descendientes de Abraham. Por lo tanto, en este estudio que vamos a mirar ahora, recordemos esa imagen en que el ángel aparece, Abraham llevó adelante hasta el máximo la sumisión a Dios. ¿Por qué Pedro no lo hizo? ¿Por qué si él empezó bien con Cornelio, moviéndose con los gentiles, y ahora tiene miedo, como que se retrae, se siente o avergonzado o estima demasiado la opinión de los colegas humanos que están llegando, a quienes a su vez necesitan aprender? Notamos varias cosas que se deben considerar, e incluso a la luz de la enseñanza de Jesús de Mateo capítulo 6, cuando Él nos enseña que no andemos sirviendo al ojo, ya sea en los ayunos, en las oraciones. Vamos a repasar el texto, les invito. Estamos por mirar Mateo capítulo 6. Leemos el versículo 5 y el 16 también. El 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Ese aplauso que les den los amigos. Entonces están sirviendo al ojo. Hacen las cosas para que los aprueben los hombres, o dejan de hacer otras para que estos no se molesten. O sea, hacen o deshacen según la opinión de la gente. No. Y es el caso de Pedro. Pedro se retrae por miedo de esta gente, a ver qué van a opinar si él se mezcla demasiado. Oh amigos, ¿cómo hace falta que ministremos a la gente? ¿Qué opinaríamos de un hermano, un anciano o un pastor? ¿Sabe? A veces por meternos podemos correr consecuencias, porque hay maldad. Tenemos que ser cuidadosos, por supuesto, pero hay maldad también. Fue el caso que le pasó una tarde cuando el pastor tenía que ir con su instructora bíblica a visitar a un hermano, y entonces, o a una hermana, y el pastor acompañaba a esta joven para que él iba a dar instrucción y todo, y entonces yendo de camino, estaban caminando ellos, el pastor pues tuvo necesidad de hacer sus necesidades. Y mirando allí donde, con la hermana, ¿sabe hermano? Me va a disculpar, yo tengo que buscar un lugarcito donde me puedo meter porque mi cuerpo me está pidiendo que yo tengo que usar allí para evacuar mi cuerpo. Sí, pastor, usted mire. Y allá, un cine, hay un cine, voy a ver si hay un lugarcito para meterme ahí. Sí, entonces la hermana espera afuera. Y el pastor sale ya, después de haber usado las instalaciones, y en eso que él sale, otro hermano pasaba por allí. ¿Qué estoy viendo acá? ¿Qué es esto? Está la hermanita, la instructora bíblica, y el pastor saliendo de un cine con la hermana. No, ¿qué es? Y se hizo, ¿qué cosa? Una película en la cabeza. ¿Por qué, hermanos? Una palabra que aprendí acá, no soy mexicano, es cochambroso.
¿Por qué tenemos la mente tan sucia, tan grasienta como el cochambre allí en la loza, en los artefactos de cocina? ¿Por qué? Amigos, a pesar de eso, el Señor le dice, métete en el barro, en el cochambre, hazme la voluntad de Dios. ¿No le pasó eso así a Jesús, amigos? En San Lucas 15, versículo 1, se nos dice que los fariseos criticaban a Jesús porque tocaba cochambre. ¿Quiénes son los valientes que van a moverse para rescatar a gente que está en el cochambre, en la mugre, en la suciedad? ¿Quiénes? Miremos el texto, cómo nos lo dice. Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe, con ellos come. Será de la misma laya que ellos. ¿Nos damos cuenta, amigos? Entonces él cuenta aquella famosa parábola de aquel joven pródigo, ¿sí? A esto me refiero. ¿O queremos ver otro ejemplo de que a Jesús se le acerca el cochambre? Lucas capítulo 7. Voy a invitar a que me acompañen. Otra experiencia. Y Jesús no se intimidaba, amigos. Esto es lo que importa. Y es lo que el Señor quiere de sus hijos, que sigan el ejemplo de Él. Que no le teman al ojo, que hagan la voluntad de Dios. Que incluso aunque venga alguien bien intencionado que se acerque a nosotros y nos diga, ¿por dónde te vas a meter? No te metas ahí. Si alguien te llega a ver ahí predicando, conversando con esa prostituta, con ese loco, con ese asesino, con ese drogadicto, con esa gente tatuada, ¿qué estás haciendo? Amigos, ¿cuántas veces le prestamos atención más a la opinión de la gente, a la opinión del hombre? Dios no puede aceptar un servicio tal. ¿Por qué? Porque el maestro no actuaba así. Miren al maestro ahora en San Lucas, capítulo 7, versículo 36 en adelante. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, muy caro el precio. En otro evangelio se va a dar el precio, el valor de ese frasco. Y estando detrás de él, a sus pies, en esos días la forma de comer era con reclinatorios. Y significa que estaba casi semiacostado, con un codo apoyado en un extremo y con el otro brazo se servían las comidas. Por eso es que ella pudo entrar por atrás. Entonces, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba o secaba con sus cabellos y besaba sus pies, agradecida, amigos, porque esos pies habían caminado para hablar con Jesús y los ungía con el perfume. Miren, amigos, ya vamos a volver a este texto, vamos a mirar Romanos 10:15. ¿Por qué la mujer besaba esos pies? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué lindos esos pies. Déjenme, amigos, contarles aún mi propio testimonio. Ya volvemos a Lucas otra vez. Yo era niño, 11, 12 años, y tenía mi amigo, tendría 3 años más quizás, y nos juntábamos para jugar, como niños. A su vez, a él, una señora mayor le enseñaba la Biblia, y él me la transmitía a mí. Yo no entendía mucho, quería jugar, era mi interés, pero él me iba enseñando. Había momentos que yo no quería escuchar, y le decía, o mis hermanos, les decía, díganle que no estoy, es que te está buscando, insiste, o díganle que vengo más tarde, dile tú, y así estábamos. Yo agradezco tanto a ese amigo, les digo, porque él insistió en buscarme, para que se cumpla el texto de Romanos que acabamos de leer. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian, que caminan, que van a ver a la persona que necesita la salvación. Otra vez, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Bien, esa es la razón por la que la mujer pecadora en San Lucas 7:38 besaba los pies de Jesús. Habiendo sido ramera,
Esta mujer con los 7 demonios de paso, es otra historia, la María Magdalena, María de Betania. En otro momento estudiaremos, pero sirva esto para ver que era gran pecadora. Y besaba a Jesús en Lucas 7:38 que estábamos leyendo, porque agradecía que el maestro había caminado hasta verla a ella. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies, los ungía con el perfume. En esa situación de gratitud, miremos al vecino cómo piensa, al dueño de casa, que él solamente ve cochambre, suciedad, mugre. Y para colmo el maestro que se está ensuciando con mugre también. A ver, leemos el siguiente texto. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, el dueño de casa, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. ¿Se imaginan, amigos, tan terribles, malos pensamientos? Hasta como hombre uno podría imaginar Jesús, hombre, siendo tocado por una mujer muy pecadora y ella besando los pies. Imagínense Jesús reclinado y ella agachada con su posición corporal, los hombres mirando, el dueño de casa ofendido. ¿Pero esta qué vino acá? ¿A hacer un programa buscando hombres? ¿Qué es esto en mi casa? Para colmo el rabino, que si fuera profeta hubiera discernido que es una pecadora o es que a él le gusta también. ¿Se imaginan? Ese es el costo, amigos, por tocar cochambre. ¿Se entiende esa palabra, verdad? Los mexicanos saben qué es. Los argentinos pues la vamos a aprender. Es suciedad, la grasa que hay en las ollas. Bien, porque Jesús no le importaba estar limpio. No me toque, no, por favor. Me comprometes a la salidita, ahí habla, hay mucha gente, por favor. No, amigos, Él ama a la persona, la quiere salvar. Tanto, amigos, que esta historia tiene más rebetes porque Jesús cuenta una parábola y lo trae a Simón, al dueño de casa. Simón, ven, quiero hablar contigo. Y contó una parábola que nadie entendió, excepto los 3 que estaban involucrados. Jesús, Simón, el mal pensado, y la prostituta que estaba en gratitud. Una parábola sumamente importante, interesante, que ya miraremos más adelante. Bien, lo que importa, amigos, es que esa actitud de Jesús, ese es el ejemplo que se nos da para que lo imitemos. ¿Pero qué hizo Pedro? Nuestro protagonista de Gálatas, capítulo 2, ¿se acuerdan? Él tuvo miedo porque vinieron los judíos, a ver qué van a decir. Entonces se retrajo. No, miren, amigos gentiles, ya en otra ocasión yo voy a venir. Pero mire que le preparamos allí en el domicilio de tal familia, quieren conocerlo. Y ya le hablamos de usted. Usted estuvo con el maestro nada menos. Y queremos que usted nos cuente. Yo sé, pero ahora no, porque vinieron mis amigos, ustedes saben que... Y todos confundidos. Llegaron los amigos de Jerusalén de parte de Jacobo muy estricto. Entonces los gentiles andan mal, algo les falta. Miremos ahora entonces al apóstol Pablo actuando. A ver. Gálatas capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 13, retomamos para leer en adelante. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, y aquí, amigos, esto es lo que va a hablar, va a ser solemne, es explicar qué significa la justificación por la fe, qué significa ser salvados por solo creer en aquella persona que Dios envió a la tierra para que cumpliera el estándar de la ley, las exigencias de la ley. Felizmente lo cumplió. Y no solamente que lo cumplió y así podemos escapar del castigo, ya que Dios castigó a esta persona en nombre de todos, en representación de todos, no solamente ello, sino que también se nos acredita la justicia de Jesús, su muerte y su obediencia. Dios ve en todo hombre que cree como un Jesús, caminando, andando. ¿Y qué hay que hacer para continuar con ese regalo? Andar en el Espíritu. Esto nos lo va a decir Pablo en Romanos capítulo 8, 3 y 4. Repasamos ese texto. Andar en el Espíritu es obedecer los mandamientos.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es que la ley no podía obtener buen fruto de una carne débil. El hombre no podía cumplir el estándar, la exigencia alta de esa ley. Dios entonces, enviando a su Hijo en semejanza, igual o semejantes a nosotros, en carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, viviendo en la carne, muriendo él y resucitando. Ahí condenó el pecado. ¿Y qué viene a continuación? Para que la justicia que exige la ley se cumpliese en nosotros, quienes no andamos conforme a la carne, sino ahora conforme al Espíritu. Entonces, movernos en ese comportamiento del Espíritu es lo que Dios está pidiendo. Bien, vamos entonces a leer la definición que Pablo nos va a dar en Gálatas 2:14 en adelante. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, Pedro, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, cosa que has hecho bien en este último tiempo, desde que llegaste, ¿cómo te comportaste? Pero desde que vinieron los emisarios de Jerusalén, hubo un cambio. Así que la primera parte te la voy a felicitar, que tú eres judío y vives como los gentiles, no vives como judío. ¿Por qué al revés ahora obligas a los gentiles a judaizar, a confundirlos? ¿Dónde está la libertad que se te enseñó de que los gentiles, ¿te acuerdas de Cornelio? Permítame, amigos, dialogarlo para que Pedro pueda razonar. Cuando tú le predicaste a Cornelio, a aquella toda parentela, eran gentiles. Y tú exaltaste a Cristo. Y el Espíritu Santo no dio más. Y ahí nomás se derramó en la forma de entrega del don de lenguas. Todos hablando en lenguas raras y que podían entender los visitantes, es decir, los judíos, 7 personas, 6 amigos y Pedro. Todos impactados con lo que estaba ocurriendo. Y tú mismo dijiste, acuérdense, ese fue el testimonio que dio allí en Jerusalén. ¿Quién era yo para estorbar al Espíritu Santo? Quien se manifestó de la misma manera que a nosotros al principio en Pentecostés, Hechos capítulo 2. Entonces ahí les ordenó que se bautizaran. Y así fue, terminó ese momento, retornó, pero no aparecen las normas judías, que haya que enseñarles, normas judías. Bien, cuando Pedro tuvo esa experiencia, ahora, años más tarde, en Antioquía de Siria, confunde a los hermanos. Pablo se lo está mostrando. ¿Por qué obligas a judaizar? Que ellos tengan que practicar normas judías para estar bien delante de Dios. Por el ejemplo que tú estás dando. Al apartarte de ellos y al sentirte cómodo con los amigos de Jerusalén, incluido Bernabé, tú estás dividiendo. Aquí están los puros judíos y aquí están los que tratan, los proyectos de santos. No son santos todavía, los gentiles. Amigos, ¿no pasaría eso cuando hay gente que se siente muy cómoda? Tengamos cuidado cuando estamos en la iglesia y entra alguien que viene vestido de otra manera que nosotros. ¿No dice el dicho que los pájaros del mismo plumaje se juntan? Pero cuando viene vestido de otra manera, una persona tatuada, vamos a decirlo así. ¿Me dejan que se los cuente? Saben, este tema de servir al ojo, si no cambiamos, yo voy a contar una historia que fue real, y ojalá que les pegue a ustedes como me pegó a mí. Es la historia de Jim. Sucedió que un pastor de una ciudad, en esa iglesia estaba cercana la universidad de jóvenes. Bien, este pastor entrenaba a sus jóvenes. Les dio capacitación y volantes. Jóvenes, vamos a iniciar una campaña evangelística aquí en esta ciudad, en esta iglesia, pensando en aquella cantidad de jóvenes universitarios. Les pido que ustedes se mezclen con los jóvenes y entreguen volantes. Pastor, claro que sí. Y los muchachos, pues contentos ellos, para servir al Señor. Y ellos van, algunos de ellos eran estudiantes de esa universidad. Distribuyen los volantes. Para tal fecha comenzaban las conferencias. Efectivamente, llegó el día del inicio de las conferencias. Y entonces una iglesia, digamos, media clase, así para tener idea del panorama, estaba llena, tenía un buen estar, los miembros eran
miembros, hermanos de clase media para arriba. El primer anciano era un anciano de edad también, un hombre muy respetado, un viejecito. Él lucía con smoking, allí su traje, un reloj que le colgaba, vestido pero muy, muy, muy bonito. El hombre, un verdadero caballero para mirarlo. Pero entonces se van preparando los hermanos, ya pasan los dirigentes a la plataforma, son varios que hacen los anuncios y demás. Cuando el pastor se pasa al púlpito para tomar la predicación, los hermanos atentos al sermón, en eso se abre la pesada puerta y entra un joven, Jim, pero vestido estrafalariamente, el pelo arremolinado, ensortijado. Venía él con muñequeras, pantalones desflecados, un chico casi de la calle, diríamos. Pero él traía algún equipo bajo su brazo, que eran sus cuadernos. Oh, este chico debe ser de la universidad. Muchacho alto. Y él quería saber por el volante que le dijeron. Muy bien. Allí entonces él camina por el pasillo central de una enorme iglesia. Y la gente pues se siente incómoda. ¿Eso qué es? Decía, ¿no? No, ese quién es, eso, es una cosa rara de quien está caminando por ahí. Claro, Jim estaba acostumbrado a otro ambiente juvenil, allí la forma tan, a veces desprolija o desinhibida para moverse. Pero él era feliz y quería escuchar de las cosas de Dios. Y entonces mirando a ver si encontraba algún asiento. Por algún motivo los hermanos se iban como engordando. Allí ocupaban más espacio en los asientos. En otras palabras, no había asiento para Jim. Por allí mira a alguno de los jovencitos y lo reconoce, saludan. Los chicos también saludan allí. Mientras Jim avanza, viendo si hay algún asiento vacío para sentarse. Están todos mirándolo a él. Bueno, no hay asiento, no tiene mejor idea que avanzar y ya cerca del púlpito donde está el pastor. El pastor está observando. ¿Qué hace este joven Jim? Se sienta frente al pastor, allí en el piso. El pastor está un poco más alto. Y entonces, al buen estilo de los jóvenes, él cruza las piernas, como los yogas allí. O sea, pone su equipo de libros al costado. Y ok, está esperando que el pastor comience. Pero el pastor no puede comenzar porque hay murmullos. Y la gente que dice, ¿pero qué está pasando esto? ¿Dónde están los ancianos? ¡Pongan orden! O sea, hablando en voz baja, ¿no? Los murmullos. La gente mirándose así. El primer anciano especialmente. Y ahí aparece el viejecito, el primer anciano. Él va tomando el pasillo central y camina lentamente con un bastón. El hombre distinguido, con su ropa, el smoking. Y él impresiona, él causa impresión cuando uno lo mira. Y él avanza, entonces el pastor está observando. Bien, entonces el anciano va a poner orden. Se acerca y entonces el joven pues está sentado y siente algo al costado y lo mira allí y es el anciano. Entonces el anciano le dice, joven, sí, ¿me puede tomar el bastón? Sí. Entonces el joven toma el bastón en la mano. Entonces el anciano le dice, permiso, joven, Sí, no sabe qué va a hacer. Entonces apoya su mano sobre el hombro del joven y el viejito se acomoda y se sienta al lado. Y entonces dirigiéndose al pastor le dice, pastor, se puede comenzar su sermón. Amigos, ¿cómo se sienten? ¿No querríamos eso? Ese es Jesús. Es quien se mete. A pesar de que Jesús estaba tan alto, allí se metió abajo. A pesar de la opinión de los demás. Saquen a eso que está ahí, que está distrayendo. Seguramente uno de esos drogadictos que están en la universidad vienen a perturbar acá el momento. No, amigos. Es un joven que quiere escuchar del amor de Dios. Y un anciano que entendió el amor de Dios. Y se puso al nivel del joven. El pastor luego de mirar la escena dijo, amigos, he presenciado el sermón más breve de mi vida y el más impactante que yo haya vivido jamás. Tuvo unas palabras más y el sermón fue corto y terminó. Amigos, ¿eso es servir al ojo? No, es servir al Señor. Pedro no estaba haciendo eso. ¿Nos damos cuenta? ¿Qué es la justificación por la fe? ¿Nos acordamos de la definición que dimos varias veces acá? Es la obra de Dios
que abate en el polvo la gloria del hombre, la tira por el suelo y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Ahí lo tenemos. En el caso del viejecito, la gloria que él tenía como el gentleman, el caballero, el primer anciano vestido de smoking, no, lo tira por el suelo. No le importa esa gloria, el honor, ¿no? ¿Qué va a decir? No, él tira por el suelo para que Dios pueda hacer en él la obra. Y así lo hizo. Lo mismo con el joven. ¿Qué hizo Jesús? Se humilló. La gloria humana, Él es la gloria. Pero ahí en el suelo, permitiendo que la mujer hiciera la escena que hacía, de gratitud. Y así se lo recibió. E incluso en los demás evangelios se nos cuenta, ¿por qué este despilfarro? Se podría haber vendido a los pobres. Nos cuenta el Evangelio de Juan, capítulo 12, la misma escena. Y Jesús que reprocha al que creó esta mala onda que fue Judas. Pobres tendréis siempre, pero a mí no siempre me tendréis. Lo que ha hecho, lo he hecho para mi sepultura. Es decir, me ha honrado en vida, me ha traído flores en vida. Que te paso, amigos, qué lección, ¿verdad? Que si amamos a alguien, digámoslo en vida, lo que sentimos por esa persona que está a nuestro lado, nuestro ser amado, como hizo María de Betania, de dar ese perfume en vida a Jesús, que él pudiera oler. Lo ha hecho para mi ungimiento. O sea, si yo voy a morir, ella ya en vida me puso perfume, no cuando ya no siente el cadáver. Amigos, esa gloria hay que tirarla para que Dios pueda obrar. ¿Qué cosa? Salvar a la gente. Bien, vamos a continuar todavía más con la lectura de Gálatas capítulo 2. Leamos versículo 14, vamos al 15 ahora, de parte del apóstol Pablo. Nosotros somos judíos de nacimiento y no somos pecadores de entre los gentiles. O sea, tú y yo estamos en la misma condición, dijera Pablo a Pedro. Somos iguales, judíos, no provenimos de los pecadores. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, porque tú hagas cosas y aún dejes de hacer, y con eso recibes la aprobación de Dios. ¿Tú crees, Pedro, que con esta conducta que estás llevando, de aislarte de los gentiles, ellos quedan confundidos por un lado, pero otra es que tú crees que estás haciendo bien, porque esperas la buena opinión de estos emisarios que llegaron? Tú les tienes miedo, tú pones en alto la opinión de Jacobo. ¿Cuántas veces, amigos, nos servimos al ojo? Es más, aún en el trabajo. Estamos trabajando, conversando, en eso pasa el manager o el dueño. Cuidado, el dueño, cuidado. ¿Qué es eso, amigos? Nos estamos engañando. Estoy hablando de gente cristiana. Gente que no lo es, dejémoslo. Allá ellos con sus prácticas. Pero si somos cristianos, no podemos actuar así. Porque estamos sirviendo al ojo. O sea, si pasa el manager o pasa el dueño, tenemos que trabajar tanto como si no lo están. Porque estamos sirviendo al ojo de Dios. Dios nos está observando. ¿Cómo estamos siendo en nuestro trabajo? Si estamos siendo fieles. Por supuesto, propongámonos un ritmo de trabajo. No es que cuando viene el manager y el dueño, ahí vamos a trabajar y a movernos. Y después, ¿qué pasó? Ahora voy a descansar porque fue agotador. Puede ser. Pero propongámonos un ritmo. Sea que pase o no pase, el ritmo metódico, tranquilo, seguro, constante. Que esta es la forma que ya se hace marca de fábrica. Oh, sí, siempre cuando yo paso ya está metido en lo suyo. ¿Saben, amigos? Déjenme que les proponga algo. ¿Ustedes pensaron alguna vez cómo les gustaría que se los conozca al fallecer? Saben que nos va a tocar la muerte en cualquier momento, a cualquiera de nosotros. Podemos ganarnos un apelativo, un sobrenombre. Para Andrew Carnegie, este fue un famoso empresario americano. Era muy querido por sus empleados. Se hizo famoso porque allí, cuando él falleció, pusieron en la lápida Andrew Carnegie. Aquí lo tenemos. Aquí yace un hombre que supo rodearse de mejores hombres que él.
y se refería a los empleados. Otra vez, aquí yace un hombre que supo rodearse de mejores hombres que él, de hombres más nobles que él. Porque su meta era elevar la moral de sus empleados. Y los empleados lo querían mucho. Los exhortaba, pero se movía con ellos. Parecía uno más, era el dueño. Amigos, queremos ganarnos un apodo, actuemos en consecuencia. Que es un apodo bonito, que nuestros parientes, nuestros hijos, nuestro cónyuge nos lo pongan por la forma en cómo servimos, no por el ojo. Que si nos ven, papi es recto. No hay manera. Sea que cuando venga el tiempo de los impuestos, sea de lo que venga, así está. Papá con las deudas. ¿Sí? O al revés. ¿Por qué yo tengo que, mamá, poner la cara y decirle que papá no está? Si ahí está escondido. Que encare al deudor. Tú cállate. Dile que tu papá se acaba de ir. Dile al Señor ese que toca la puerta. ¿No estamos? ¿Saben, amigos? Esto de servir al ojo es muy importante. Nadie se justifica, lo hemos leído recién, por las exigencias de la ley. Los estándares que tenemos en la sociedad, las leyes que pongan, vamos a vivir por esas leyes. Tenemos aquí la ley de tránsito, la ley de comercio, o el código de comercio, código civil, código penal. Y lógicamente queremos llevar una vida libre, tranquila, que nadie nos moleste. Pero mucho más importante es el código moral de la ley de Dios. Porque Dios observa cómo nos comportamos. Y por lo tanto, cuando Jesús mora en el corazón, esto es que hemos recibido o aceptado la justicia de Dios que opera en base a la fe. Dios nos acredita una salvación, porque dijo, tú creíste y rogaste que Jesús more en tu corazón. Tú tienes comunión con Él, estás conversando con Él, orando a Él, leyendo sus testimonios, la Biblia, sus historias, meditando en Él. Entonces, como me llevas esa vida, delante de los ángeles, yo voy a decir claramente, este es mi hijo, yo lo quiero para mí. Así nos cuenta San Lucas, capítulo 12, versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Amigos, cuando uno vive con el Señor, ¿qué miedo tiene que, como dice el texto que hemos leído de Gálatas 2:15, sabemos que el hombre no es justificado por los códigos que andan alrededor, los mandamientos por acá? Eso no nos va a justificar. Es la opinión de Dios que tenga de nosotros. Necesitamos que Dios nos apruebe. No tanto que si yo me he comportado así, a ver cómo estoy frente a la ley. Porque nadie a la vista de Dios va a ser justificado por lo que la ley exija. Otra vez ponemos el texto con el cual vamos concluyendo esta primera parte. Bueno, varias exposiciones que tendremos de esta porción de Gálatas capítulo 2. Miremos pues el texto. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Vamos a leer. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Amigos, que esta sea nuestra experiencia. Saber que somos aceptados porque creemos en Jesús. Luego vendrá la observancia de la ley, que ya discutiremos en su momento. Que Dios los bendiga, los sostenga, que los guarde, que tengan paz, si Jesús mora en vuestros corazones. Es el deseo aquí de la producción, de quien les habla, que Dios siempre esté con ustedes y nos veremos en la próxima emisión. Y hasta entonces, Dios esté con ustedes.